Estamos aquí en Diálogos de Ciencia. El día de hoy tenemos como invitado al doctor David Salas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología aquí en la UNAM. David, bienvenido al programa. Gracias. David, sabemos que tú trabajas específicamente en el área de oceanografía física, pero ¿nos podrías decir cuál es tu trabajo? Sí, yo soy oceanógrafo físico y soy físico de licenciatura y después me enfoqué a estudiar el océano, las diferentes partes de cómo se mueve el océano, por qué se mueve, hacia dónde van sus masas de agua, el oleaje y cómo todo esto interacciona con los componentes biológicos, geológicos y químicos. Mi trabajo se enfoca fundamentalmente a entender todos estos procesos que mueven el océano y la energía que transporta el océano. Entonces, yo estoy en una unidad académica, en un laboratorio de oceanografía física que pertenece a la unidad académica de Ecología y Biodiversidad Acuática del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Entonces, aquí interaccionamos físicos, biólogos, químicos, geólogos, para poder entender el comportamiento del mar en toda su extensión. En la Tierra es relativamente fácil separar los diferentes componentes ecológicos de un sistema. En el océano no es más complicado porque no hay fronteras. Todos están en el agua, entonces todos interaccionan y las corrientes se llevan a los organismos o se llevan el sedimento o inducen procesos que hacen que cambien sus condiciones. Entonces, fundamentalmente a lo que me dedico es a esa parte de la física que estudia el océano, todos sus movimientos. ¿Por qué es interesante que estudiemos el mar? Para empezar, México es un país que tiene una enorme historia marítima. Empezó a través de sus años siendo un país con fronteras marítimas y después históricamente cerramos nuestros caminos al mar. ¿Por qué? Porque vino la independencia, entonces lo que veíamos que venía de afuera podía ser algo como peligroso para el país, ¿no? Entonces nos dedicamos más a la parte terrestre que a la parte marina. Sin embargo, México históricamente ha tenido una gran trayectoria marítima que últimamente está recuperando a través de sus estudios. Por otro lado, las fuentes de ingresos de divisas más importantes de este país están en el mar, salen del mar, que son el petróleo, sus pesquerías muy importantes como las de camarón, de algunos moluscos, que tienen una gran demanda internacional. Entonces todo eso nos ha llevado a nosotros a ir al mar, a entenderlo, a estudiarlo, para usarlo y explotarlo de una forma racional. Hasta principios de los años 80, México era un país en el cual todas las investigaciones del mar se hacían en la zona costera. No teníamos nosotros embarcaciones, no teníamos medios, no había infraestructura para ir a investigar lo que había más allá de algunas millas, de algunos kilómetros. Las embarcaciones básicamente eran embarcaciones pesqueras muy pequeñitas, entonces el hacer investigación en esos lugares era muy difícil y además arriesgado. En los 80, la UNAM, a través del apoyo con Pemex y CONACYT, adquiere dos embarcaciones que eran primerísimo nivel y que lo siguen siendo a pesar de sus años, de primerísimo nivel para hacer investigaciones en mar profundo, en aguas azules, como decimos. O sea, podemos salir a navegar alrededor de todo el mundo y hacer investigación. Entonces, con eso México dio un salto impresionante en la forma, en el estilo, en la metodología de investigar los mares. Entonces empezamos a investigar lo que había en nuestras aguas profundas, nos metimos al Golfo de México en la parte profunda, Golfo de California y el Pacífico, y empezamos a obtener resultados de otra magnitud. Metodológicamente cambió todo el estilo de la investigación oceanográfica, tanto en el área de física como química, como biología, como geología. Empezamos a hacer estudios de clima, cómo cambia el clima en la Tierra. ¿Cómo lo hacían esto los colegas? Sacando tubos de sedimento en el cual va registrado toda la historia climática, los cambios en la atmósfera que se reflejan en esa parte del océano, y entonces empezamos a entender cómo nuestro país ha ido cambiando climáticamente a lo largo de miles de años, de centenas de años. ¿Cómo lo estudiamos nosotros en la parte física? Desde los barcos
empezamos a tener plataformas en las cuales podemos nosotros transportar equipos que nos permiten saber cómo son las corrientes, cómo son las diferencias de temperatura, que nos dicen cómo se está moviendo el agua a diferentes profundidades. Entonces, la llegada de los barcos para nosotros, para el país, fue un cambio sustancial. Metodológicamente cambiamos toda la forma de ver el océano. Entonces, para nosotros ha sido un apoyo, y para otros colegas de otros países que han venido a trabajar con nosotros, ha servido también como una plataforma de apoyo en la cual ellos han ido aprendiendo y han obtenido resultados, han cambiado su forma de ver el océano, y eso lo llevan a sus países, donde empiezan a reproducir todas estas tecnologías de investigación que desarrollamos aquí en la UNAM. Entonces, dentro de todo lo que estuve comentando, va implícita la respuesta que nuestro trabajo es un trabajo de física. Normalmente pensamos en los físicos como los físicos teóricos, Albert Einstein con todos los cabellos para todos lados y haciendo ecuaciones. También los hacemos, pero también vamos al mar, comprobamos nuestras hipótesis, nuestras propuestas, y regresamos de nuevo al escritorio a seguir desarrollando teorías de comportamiento del océano, básicamente. David, cuando vemos el territorio mexicano, la parte terrestre, pues decimos que nuestro México es bastante amplio, con una gran diversidad de ecosistemas. Y precisamente cuando ve uno el mar, pues piensa uno en la costa y dice uno, bueno, pues se ve el mar, ahí puede nadar uno. Pero desde la perspectiva de la investigación, ¿de qué tanto territorio estamos hablando? Bueno, México es un país muy grande. En la parte continental, en la parte que está fuera del agua, es un país grande con una diversidad ecológica impresionante. En reptiles estamos dentro de los primeros lugares, también en cactáceas, en muchos organismos. Pero si vemos el mar, nuestro territorio es casi el doble de lo que hay en tierra. No lo vemos porque lo que vemos es una inmensidad de agua, pero abajo de esa superficie hay también ecosistemas muy complejos, muy variados, y que son importantísimos para mantener el balance de las especies en todo el planeta, no nada más en nuestro país. Entonces tenemos un territorio que es grandísimo, no nada más por lo que hay en tierra, sino por lo que hay en agua. Entonces, eso representa un reto enorme, porque además tenemos pocas embarcaciones para hacer investigación. Básicamente son los dos buques de la UNAM los que han estado apoyando los grandes proyectos nacionales de estudio de los océanos mexicanos. Al principio ustedes solo tenían un buque, ¿no? Y tenía que estarse cruzando de un lado al otro de nuestro México, ¿no? Llegó un buque que era el Puma, inicialmente el Puma. Es importante mencionar aquí que el Puma es un diseño mexicano. Normalmente los buques oceanográficos eran buques que eran buques de guerra o remolcadores que se adaptaban, se les quitaban las piezas que salían sobrando porque para la investigación no eran necesarios, y se montaban laboratorios acoplándose al espacio que había. Cuando se pensó en un buque de la UNAM, se le preguntó a los investigadores cómo querían ellos que fuera ese buque. Entonces los colegas de ciencias del mar se sentaron y empezaron a diseñar el barco. ¿Qué laboratorios, dónde, cómo y por qué? Y entonces se hizo una licitación a nivel internacional y ganó una compañía de Noruega que tomó todas las ideas que surgieron de aquí de la UNAM y las metió en un diseño que hoy se conoce a nivel mundial como buques clase Puma. O sea, los buques se catalogan por su operación, por su especialidad en buques cargueros, buques petroleros, buques tanque, y ahora hay buques oceanográficos clase Puma. Y estos están distribuidos, se fabrican y se venden en todo el mundo. No lo vendemos nosotros, obviamente, sino la compañía que diseñó, que armó finalmente el barco de la UNAM. Entonces la UNAM era la dueña, la UNAM dijo, bueno, vayan adelante, construyan barcos similares, y ahorita se encuentra uno, réplicas del Puma en China, en Asia, en África, que están haciendo labores oceanográficas. Después se le hicieron pequeñísimas modificaciones cuando ya teníamos el Puma aquí, y ahora tenemos ya dos buques, el Puma y Justo Sierra. El Puma opera en el Pacífico, Justo Sierra, Golfo de México y Caribe.
Pues tenemos dos buques en cada uno de nuestros mares, en cada una de nuestras ventanas hacia el océano. ¿Qué implica tener un buque? Porque es como tener un medio de transporte, ¿no? Es complicado, es muy complicado tener un barco. No es decir, yo tengo un camión o tengo un automóvil y se le ponchó la llanta, se la cambia. No. Hay que pensar en muchas cosas. Hay que pensar en todo lo que es el motor, que el motor tiene que funcionar, el casco tiene que estar en perfectas condiciones. O sea, son cosas que cuando uno llega al barco uno navega y uno no se da cuenta. Pero abajo de uno está toda una tripulación, y aquí sí literalmente, porque están abajo donde están los motores. Es un motor que le da impulso a todo el buque y que tiene que estar funcionando 24 horas, no puede parar ni un minuto. Si para todo, se colapsa todo. Entonces el buque tiene que estar operando con sus motores al 100%. Entonces tiene que pensarse en su combustible, sus aceites, sus aguas, para lo que es la maquinaria del barco, más sus sistemas eléctricos, más sus sistemas electrónicos. El buque tiene una cocina y un comedor para todos los que navegamos ahí. Podemos navegar durante semanas y meses sin tocar tierra. Entonces tenemos que pensar, o se tiene que pensar, en que el barco tiene que llevar toda la comida, los alimentos, medicamentos en caso necesario, para que la gente esté ahí navegando y lo pueda hacer con el mejor confort, porque el buque es una plataforma que se mueve. Entonces nosotros somos animales terrestres. Si nos metemos al mar empezamos a movernos y eso al principio sí nos cuesta un poco de trabajo adaptarnos. Entonces todo eso tiene que estar contemplado cuando salimos, cuando el buque sale a navegar. Más lo que son todos los sistemas de comunicación con tierra, los sistemas de posicionamiento satelital, todo eso es lo que implica tener un buque oceanográfico del calibre, de la calidad de los buques de la vida. O sea, no son una simple plataforma, un simple transporte. Hay todo un sistema muy complejo que va desde el agua que consumen las personas que están ahí hasta sistemas muy sofisticados de posicionamiento satelital. Todo eso se tiene que contemplar antes de subir al barco. Más o menos cuando ustedes ya tienen pensado hacer tienen ustedes un proyecto y el proyecto implica salir con los buques. ¿Cómo se organizan en cuanto a toda la logística que tiene Sí. que haber? Esa es una parte interesante porque muchas veces lo que se ve es que ya está uno en el barco. Sí, ya tienen todo. Ya está arriba uno, ya está tomando uno muestras, hay un microscopio sacando organismos y separándolos unos u otros, conservándolos en formol. Antes de todo eso hay una enorme cantidad de trabajo, antes de subir al buque. Hay un proyecto de investigación en el cual hay metas establecidas, objetivos básicos, y en función de esas metas se desarrolla metodológicamente todo un proceso de lo que se va a hacer en el buque. Y entonces se hace un diseño experimental. Con base en ese diseño experimental se decide qué equipos se embarcan, qué tipo de materiales y el tipo de gente que va a participar. Tenemos un espacio limitado, no puede ir todo un ejército en el buque. Podemos ir un máximo de 21 personas que estamos en la parte científica de investigación. Pues con ellos tenemos que hacer todas las operaciones. Entonces cada una de las personas que va en el barco es un experto en un área o en un tema específico. Ahora, en el barco se trabaja 24 horas porque es un proceso muy rápido, ¿no? Salimos una semana, 2 semanas, 15 días y en eso tenemos que tomar todas las muestras. Tenemos que cubrir toda nuestra área o hacer todos los experimentos. Entonces no hay día, noche, no hay nada. Trabajamos 24 horas por 24 y nos organizamos en guardias que son de 4 horas de trabajo, 8 de descanso, 4 de trabajo, 8 de descanso. Si nos toca de noche, trabajamos, si nos toca de día, trabajamos. Entonces nos tenemos que ir ajustando a todo ese tipo de trabajo. Las gentes que participan, aparte de que son especialistas en un tema específico, tienen que tener la capacidad de estar trabajando durante todo ese tiempo. Entonces no es sencillo trabajar en el buque, es muy interesante, eso sí no lo puedo negar, es muy atractivo, pero sí es una cuestión en la cual tenemos que combinar habilidades desarrolladas en términos académicos
con capacidad física para estar trabajando en un ambiente que a veces es un poquito estresante. Bueno, y a veces sí es un poco más de un poquito estresante, ¿no? Cuando hablas de los buques, ¿qué dimensiones tienen más o menos? Tienen aproximadamente 60 metros de largo, ahí son un poquito menos de 60 metros por casi 15 metros de ancho. Es interesante cuando uno llega por primera vez y los ve, se le hacen unas moles enormes, una cosa gigantesca, ¿no? Uno se ve pequeñísimo al lado del barco, pero conforme va uno navegando se le van haciendo uno más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Por qué? Porque el espacio se te reduce cuando estás en el mar. Y uno tiene la idea de que estás en el mar, entonces tienes todo el cielo, todo es como un espacio sumamente abierto. Pero como decía un escritor revuelto, tiene muros de agua, ¿no? Entonces te va haciendo más pequeño, porque tus espacios finalmente se confinan a tu laboratorio, tu dormitorio, el comedor, y estás entre esos tres lugares, estás llevando tu vida durante 24 horas, durante 15 días. Pero son buques grandes. No es una embarcación pequeña, son buques grandes. A nivel internacional son muy buenos buques, están muy bien equipados y todavía sí, uno todavía lleva equipo adicional. El personal que navega en los buques tiene una preparación excelente y es reconocida a nivel internacional como una tripulación científica de alto nivel. Una cosa que resulta interesante de estos buques es que están formando nuevas generaciones, ¿no?, de investigadores. Esa es una de nuestras funciones primordiales. Navegamos, una parte importante de la gente que participa son estudiantes de licenciatura, de posgrado, de maestría, de doctorado. Y parte de su formación se realiza en nuestras campañas oceanográficas. Para nosotros es fundamental que participen los estudiantes. Es parte de nuestro trabajo como investigadores, como profesores de la UNAM, pero además es parte de nuestro papel de formar cuadros científicos sólidos para que puedan seguir ellos formando gente más al futuro. Entonces siempre vamos con un mínimo de un 50% de estudiantes. A veces va un poco más, a veces va un poco menos, pero normalmente es entre 50 y 60% de la tripulación son estudiantes. Ya llevaron una preparación previa aquí en tierra. Entonces no es que lleguen a ver qué van a hacer. Ya conocen la metodología, ya saben cómo procesar muestras, cómo trabajar, pero llegando al buque se enfrentan a la realidad de estar en un muestreo del campo y entonces a resolver problemas ahí. Aquí es interesante también hacer un paréntesis y decir que cuando uno sale, uno tiene que resolver en el barco todos los problemas, porque ahí no hay que voy a la esquina a la ferretería y me traigo el tornillo que me faltó o voy a comprar el litro de formol. No, todo lo tenemos que resolver ahí. Pues aparte de la investigación, tenemos que tener la capacidad de resolver los problemas con lo que llevamos, o la imaginación suficiente para pensar en posibles problemas que se vayan a presentar y llevar ya las pinzas, el desarmador, todo, porque no hay más de lo que tenemos ahí. ¿Hay alguna preparación previa si alguien quiere dedicarse a la oceanografía? La UNAM tiene un posgrado en Ciencias del Mar, en limnología, y en ese posgrado llevan una serie de cursos que los van preparando para este tipo de actividades. Y dentro de este posgrado hay un curso sobre cómo trabajar en los barcos. Es un curso de métodos oceanográficos. O sea, ya ahí les van enseñando cómo utilizar los equipos, cómo diseñar una campaña oceanográfica, cómo enfrentarse a problemas cuando está uno en el barco y cómo tratar la información que se adquiere. Entonces ya llevan una preparación dirigida hacia ese tipo de labores en específico. Al principio nos hablabas que los océanos, al igual que en la Tierra, presentan diversos tipos como de ecosistemas. Y desde la perspectiva de la oceanografía física, ¿qué factores abióticos presenta cada uno de estos ecosistemas? O si nos pudieras hablar acerca de alguno de los que es más extremoso en cuanto a factores abióticos. Precisamente la oceanografía física, como trabaja con temperaturas, con salinidades, con presiones o profundidades
Entonces nosotros estamos viendo como oceanógrafos físicos regiones que son diferentes a lo que es todo el promedio de las condiciones. Por ejemplo, hay zonas que son muy profundas, que están, le llamamos nosotros, zonas abisales. Entonces son zonas muy profundas y uno supondría que ahí no hay organismos, porque estamos hablando de 5.000, de 6.000 metros. O sea, a esas profundidades la presión, el peso del agua es enorme. Entonces, todo organismo que vive ahí estaría sujeto a una presión que a cualquiera de nosotros nos reventaría en cuestión de fracciones de segundo, ¿no? Pero cuando llegamos allá abajo y hacemos nuestros muestreos, nos encontramos que hay una enormidad de organismos diferentes viviendo a esos lugares. Por otro lado, son zonas tan profundas que están retiradas de la radiación solar, del sol que nos llega. Entonces tienen temperaturas de 5, 4 grados, casi están a punto de congelarse. Y ahí están, fisiológicamente tienen procesos muy diferentes a los que están en la superficie, a los que están en tierra, y les permiten toda su adaptación vivir en esos ecosistemas extremos. Entonces por otro lado hay pequeños como volcanes, que son las ventilas hidrotermales. El fondo marino se rompe, se abre, y entonces hay chorros de agua, hay procesos de calentamiento de agua con la corteza terrestre que se abre y produce temperaturas a veces de 100 grados o mayores, y alrededor de todo eso hay toda una flora y una fauna enorme, completamente diferente. Y esos sistemas que son extremos han permitido el camino para hipótesis que dicen que la Tierra y que la vida pudo haberse iniciado también en sistemas en los cuales no había sol. Entonces, todos sabemos que el sol es fundamental para la vida, pero estos organismos que están en las ventilas hidrotermales, sus procesos no es fotosíntesis, es quimiosíntesis. Utilizan algunos compuestos químicos para hacer todo su proceso de síntesis para vivir. Entonces, todos estos sistemas extremos están permitiendo abrir la puerta de nuevas hipótesis para el origen de la vida, para el desarrollo de la vida. Y físicamente pues los estamos viendo que son muy complejos, tanto biológica como físicamente. David, a lo largo de todo ese tiempo que han venido funcionando los buques, ¿qué desarrollos tecnológicos les han facilitado a ustedes la investigación que realizan, ¿no? Ahorita nos hablabas de que hay organismos muy profundos y obviamente ustedes pues tienen la información de los factores físicos que están a esas profundidades, pero como tú bien dijiste, un ser humano pues no podría bajar a esas profundidades, ¿no? Entonces, pero tú que has vivido estas etapas, ¿qué cosas les han beneficiado a ustedes en cuanto a tecnología? La pregunta es muy interesante porque si en algo se puede ver el impacto de la tecnología en los diferentes aspectos de la ciencia, en un lugar donde es muy evidente es en los barcos, porque las primeras veces que salíamos nuestra forma de posicionarnos era a través de sistemas de radio. O sea, había estaciones de radio, se triangulaba la posición por señales de radio y uno sabía más o menos dónde andaba. Ahora tenemos el sistema de posicionamiento global con satélites, conocido como GPS. Entonces, eso nos permite a nosotros posicionarnos con milímetros de resolución. De hecho, los buques de la UNAM tienen sistemas de posicionamiento de muy alta sensibilidad y muy avanzados. Yo me acuerdo cuando llegaron, porque a mí me tocó ver todo ese proceso de instalación de los nuevos sistemas, se hacía en el barco para pruebas, se ponía el sensor en un escalón al siguiente del barco, al siguiente, y se iba marcando las diferencias de altura. El barco obviamente es mucho más grande que 1 milímetro, pero con estos sistemas podemos nosotros posicionar el barco con errores de centímetros. Y lo estuvimos haciendo en un proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los oceanógrafos físicos participamos
uno pensaría, bueno, ¿y qué tienen que ver ustedes con la gente que anda haciendo arqueología e historia, que anda con pirámides? No, hay una historia muy grande tal de navegación de México durante la época virreinal y después, y hay una serie de pecios, o sea, de buques hundidos, que son registros culturales muy importantes. Encontrarse un buque hundido es como encontrarse una pirámide. Y esas pirámides nosotros vemos que tienen pinturas, que tienen registros, que nos dicen cómo era la tecnología y la ciencia y el conocimiento. Lo mismo los buques hundidos nos dicen cómo era la tecnología, cómo era todo el desarrollo cultural de aquella época. Y entonces participamos en los barcos sobre de esto también. Y esto había que hacerlo navegando. Navegábamos en líneas rectas, regresábamos, pero no podíamos salirnos de 15 metros. Y eso solo es posible hacerlo si tenemos este tipo de posicionamientos. Tenemos también sistemas que nos van diciendo cómo es el fondo del mar. Hagan de cuenta que vamos en un avión y lo estamos viendo hacia abajo. Ahora ya lo hacemos así, de hecho es como ver una película desde un avión, ¿no? Estamos viendo, en las películas vemos las casas, los autos, aquí vemos todo lo que hay en el fondo también, que son sistemas de ecosondas tridimensionales. Antes no, antes teníamos una sola ecosonda, daba un pulso y nos decía cuál era la posición, pero no sabíamos fuera de eso qué pasaba, ¿no? Ahora tenemos nosotros 20 o 50 metros en los cuales vamos barriendo y vamos viendo todo lo que hay. Para que se den una idea, cuando navegamos con nuestros sistemas muy finos, podemos sacar nosotros las formas, si hay una botella de un refresco abajo, si hay un zapato que tiró a alguien. Es más, hay algunas imágenes de pedazos de fierros, pedazos de desarmadores, para que se den una idea de la precisión con la que se está manejando ahorita. Existe también, la UNAM tiene un sistema que es una especie de submarino autónomo, no van gentes adentro, pero este submarino baja y está conectado al buque con un cable, puede bajar hasta 1500 metros de profundidad y tiene cámaras, tiene unas especies de manos que son pinzas para poder tomar muestras y tiene equipos de muestreo. O sea, lo que no vemos con nuestros ecosondeos, podemos bajar y verlo con cámaras directamente. Hace 20 años era imposible. Y hace 25 años pues era como de ciencia ficción, ¿no? Y ahora la ciencia ficción ya se quedó atrás. Ya lo tenemos aquí en la UNAM, lo estamos usando, estamos viendo qué sucede, estamos grabando lo que hay, podemos bajar con ayuda de estos equipos y tomar organismos y hacer algunas muestras. Ahorita que estabas hablando de los submarinos y las tomas que hacen a grandes profundidades, generalmente cuando vemos las películas, ya sea en documentales o que estamos compartiendo con ustedes algún video que realizaron, parece que está nevando dentro del agua. Sí. ¿Qué es eso, David? Sí, literalmente se le llama nieve, pero decimos nieve oceánica, no es nieve, no es la nieve que nos cae. No copos, es el agua congelada. No es el agua congelada que cae. Son copos de materia orgánica. Entonces, todos los organismos que están en la superficie se degradan, mueren, y estos empiezan a ir hacia el fondo y se empiezan a descomponer en la columna de agua. Llegan a una cierta profundidad y ahí se detienen por su densidad y entonces empiezan a descomponer, se oxidan, o sea, se pudren, en otras palabras, pero se empiezan a juntar esos pedacitos que quedan y entonces van creciendo de tamaño, de peso, se vuelven más densos y entonces se van al fondo. Y entonces en el fondo lo que están viendo los organismos, los que están abajo, es que les caen esos como copos de nieve, pero es materia orgánica. Y esa materia orgánica es el detonador de toda esa cadena alimenticia de la cual se abastecen todos los organismos que están en el fondo. Y ese es el principal eslabón, el primer escalón en el alimento de todos los que están abajo, esa nieve marina. En esta parte siempre se habla acerca de la importancia que tienen los mares, ahorita que está de moda lo de cambio climático. ¿Qué relación tiene que ver con esta gran cantidad de materia orgánica que cae en los océanos? Bueno, aquí es muy importante lo que estás diciendo, porque cómo se agrupan y se forman estos copos de materia orgánica y cómo caen, depende mucho de la densidad del agua de mar, de la acidez,
el pH, qué tan ácido, de la temperatura y de las corrientes. Ahorita nos estamos dando cuenta de que la Tierra está cambiando su temperatura. Si la Tierra cambia su temperatura es porque el océano está permitiendo esos cambios. El océano es el gran regulador de la temperatura de la Tierra. El agua, por su capacidad calorífica, o sea, la capacidad que tiene de absorber calor, de guardarlo y mantener su misma temperatura, hace que la atmósfera se mantenga más o menos a la misma temperatura. Claro, hay sus inviernos y sus veranos, pero si nosotros comparamos los inviernos de muchos años, con pequeñas oscilaciones, pero se mantienen iguales. Lo mismo sucede con los veranos, se mantiene más o menos igual. Entonces, si cambia sensiblemente la temperatura de los océanos, va a cambiar la temperatura de la Tierra, y entonces cambiaría la temperatura del agua de mar, y eso haría que la forma en que se agrupan todos estos desechos orgánicos para formar la nieve marina ya no lo haga de la misma forma ni en los mismos lugares. Entonces los que están abajo esperando que llegue la comida se van a quedar esperando y o se mueven, muchos de ellos no se pueden mover. Entonces lo que va a pasar es que muchos de ellos ya no van a poder estar ahí, van a desaparecer. Y entonces va a haber una reconfiguración de organismos. Ecológicamente hay toda una sucesión, decimos nosotros. Unos que no podían estar ahí, ahora van a aparecer, y los que están ahí se van o sencillamente desaparecen. Y entonces, cuando nuestro primer síntoma de un cambio climático es porque cambian las especies de una región. Y entonces, si tenemos ese cambio de especies, las cosas ya no sabemos cómo van a terminar. Sabemos cómo están empezando, pero no estamos seguros hacia dónde van a terminar. Entonces, para nosotros es muy importante estar monitoreando los mares para saber cómo se va a dar esa reconfiguración, si es que se da, o bien si los océanos van a tener la capacidad de poder absorber todo ese calor adicional que estamos nosotros generándole a la atmósfera, para que finalmente se pueda restablecer todo el sistema termodinámico de la Tierra, que son las grandes incógnitas que tenemos en este momento. Una de las cosas que llaman la atención a la gente, ¿no? Es que el mar, dicen, es que está creciendo el mar, o que la altura del mar está afectando sobre todo las zonas costeras. ¿Esta parte lo ven ustedes como oceanógrafos físicos? Sí, sí, nosotros vemos aquí lo que, y aquí es una pregunta muy interesante también, porque desde esto va implícitamente a la cuestión científica pura, a la cuestión científica que es interdisciplinaria, transdisciplinaria, no nada más, y que dos grupos de científicos se juntan, sino que entran, traspasan sus fronteras, y a la parte económica, porque estamos hablando aquí de cambio del nivel del mar. Entonces estamos viendo que el nivel del mar está subiendo. Entonces, como físicos, como la parte pura de la física, sabemos que cuando un cuerpo se calienta, se dilata, aumenta su nivel. Entonces, si la temperatura de la Tierra está aumentando, entonces el nivel del mar va a subir porque el agua se está expandiendo. Pero también se están descongelando los polos. De hecho, ya hay proyectos que están investigando cómo usar la ruta por el Polo Norte. ¿Por qué? Porque el Polo Norte prácticamente se descongeló. Se va a seguir congelando un poco, pero va a dejar rutas marítimas que los europeos van a poder usar para ir a Asia. Ya no van a tener que bajar, ir al Canal de Suez o buscar Panamá. No, porque como ya el Polo Norte está descubierto, entonces van a poder cruzar por el Polo Norte. Ya están investigando esos movimientos del poco hielo que queda para navegar de manera segura. Económicamente a ellos les resuelve un problema. A los osos polares es un enorme problema, ¿no? Porque no tienen dónde pararse los osos polares, y además se van a encontrar con enormes buques en sus rutas naturales. Entonces, ecológicamente es un problema enorme, físicamente es un problema enorme porque sube el nivel del mar, inunda zonas costeras, cambia las regiones ecológicas de cangrejos, de organismos que viven en la costa,
y económicamente también hay toda una reconfiguración mundial. ¿Qué pasa en nuestro país? Lo mismo, nada más que aquí no tenemos hielos en la costa. Sube el nivel del mar, los organismos que llegaban a desovar en las zonas costeras se van a encontrar con que ya no están sus áreas de desove, sus áreas de crianza ya se movieron. Entonces todos ellos se van a estar enfrentando a situaciones a las cuales no estaban evolutivamente adaptados. Van a tener que volver a buscar todas esas regiones. Pero también somos un país que usa mucho sus playas para el turismo, tanto nacional como extranjero. El turismo es uno de los rubros de ingreso de divisas extranjeras preferentes de México. Y ya lo vimos una vez en Cancún, se nos fue la arena. ¿Por qué? Porque los procesos de oleaje se vuelven más violentos, más rápidos, y eso produce una mayor erosión. Entonces sube el nivel del mar por el calentamiento, por el deshielo de los polos, y entonces tenemos oleaje más fuerte, perdemos arenas, perdemos zonas de playa, perdemos todo.